Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase es comprender que durante la República Romana muchos fueron los conflictos en la lucha por la hegemonía del Mediterráneo central. Bueno, pero antes de conocer el tema de la clase de hoy, vamos a repasar lo aprendido en la clase anterior. ¿Cuál fue el tema en aquella oportunidad? Las reformas sociales de los hermanos Graco. Bueno, tenemos que hablar de la República Romana, ¿cierto? Eh, Señalando de que muchos fueron los esfuerzos que realizaron hombres luchando un poco más por los derechos de los plebeyos, ¿ya? Frente, por supuesto, a los privilegios que tenía un grupito, un sector privilegiado, como eran los llamados patricios. Bueno, para poder acortar esta brecha, esta distancia que existían entre los derechos de los plebeyos y los de los patricios, que era abismante, ¿cierto? Salen, ¿cierto?, al tapete dos romanos, ¿cierto?, dos hermanos, los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, que fueron quizá dos de los integrantes más polémicos para la antigua Roma, para la República Romana, puesto que ellos tenían ideas muy avanzadas que se eh, basaban, ¿cierto?, en una reforma, en una ambiciosa reforma agraria o una ley agraria, mediante la cual ellos pretendían una distribución gratuita de las tierras entre los ciudadanos más pobres de Roma. ¿Mm? Por supuesto de que esta, esta ley agraria iba a afectar evidentemente los intereses de los terratenientes eran los dueños de las tierras que ellos proponían que debían distribuirse entre los ciudadanos más pobres, en perjuicio, ¿cierto?, de los terratenientes o patricios. Bueno, el periodo de los hermanos Graco se va a extender desde el año 133 a.C. hasta el año 121 a.C. Eh, Periodo, ¿cierto?, en que eh, van a intentar cambiar a través de estas reformas sociales las cosas en la República Romana. Bueno, básicamente ese es el resumen de la clase pasada. A continuación eh, vamos a hablar, ¿cierto?, de la clase del día de hoy. Fundamentalmente nos vamos a referir a las guerras púnicas, basadas, ¿cierto?, en esta expansión que Roma tuvo por la conquista del mar Mediterráneo, y vamos a ver, ¿cierto?, cómo las guerras púnicas van a ser las que van a contribuir a esta posibilidad de que Roma se expandiera y pudiera conquistar, ¿cierto?, la Mare Nostrum o el mar Mediterráneo. Bien, bueno, las guerras púnicas. Bueno, ¿qué son las guerras púnicas? Se denomina a una serie de tres guerras libradas entre Roma y Cartago eh, en el periodo que va desde el año 264 hasta el 146 a.C. Bien, bueno, este fue uno de los mayores conflictos que se produjeron eh, durante, ¿cierto?, este periodo, un enfrentamiento armado muy violento que tuvo lugar en Roma, tuvo lugar como escenario, ¿cierto?, dos participantes, los romanos, cartagineses. Bien, entonces, bueno, causas de las guerras púnicas. Vamos, ¿cierto?, a referirnos, ¿cierto?, a las causas de las guerras púnicas. Bueno, la principal causa de las guerras púnicas fue este conflicto que se da entre el imperio cartaginense y los entonces habitantes de la República Romana, ¿ya? Un conflicto de interés, ¿ya? En donde principalmente esto se da en un momento en que estos ambos imperios están en plena expansión y camino, por supuesto, a convertirse eh, en, en el vasto imperio que alcanzó a convertirse Roma. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Aquí vamos a tener, ¿cierto?, este conflicto que le afecta fundamentalmente, ¿cierto? Este conflicto, ¿verdad?, va a afectar los intereses de Roma, ¿ya?
Bueno, inicialmente los romanos estaban interesados en expandirse a través, ¿cierto?, de la isla Sicilia, cuyo territorio estaba bajo el control cartaginés, en donde al iniciarse este primer momento de la guerra, eh, 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 los- era el poder eh, dominante, ¿cierto?, muy, en el Mediterráneo, especialmente, ¿cierto?, al tener el control del Mediterráneo, eso significaba que tenían un gran dominio marítimo. Entonces, Roma era la otra fuerza que rápidamente, ¿cierto?, ofrecía para eh, poder sacar del camino, ¿cierto?, a Cartago y quitarle, ¿cierto?, el poder marítimo, ¿bien? Porque, bueno, las guerras púnicas, como ya lo saben, ¿cierto?, no se dieron cuenta, esto significa, de que tanto romanos como cartagineses desean tener el control de todo el mar Mediterráneo, ¿ya? Por lo tanto, estas tres guerras púnicas van a tener ese propósito, ¿bien? De poder dominar y expandirse por toda la Europa central y, por supuesto, que tener el control marítimo, el sector, el valor que tenía el mar Mediterráneo como punto estratégico, ¿sí? Recursos marinos, por supuesto, y el dominio, por supuesto, del Mediterráneo. Bien, entonces, esta es la controversia. Eh, bueno, vamos a señalar de que Roma logra controlar o apoderarse o conquistar el imperio cartaginés, destruyó su ciudad capital y se va a convertir en la civilización más poderosa del Mediterráneo y el mundo. Bien, entonces eso, ¿cierto? Es como un adelanto, un avance, ¿cierto? De que después de todos estos conflictos Roma igualmente va a tener, ¿cierto? Se va a ganar ese lugar en la historia del mundo. Bueno, bueno, esa era la primera fase, ¿ya? Bueno, ese, ¿cierto? Es el resumen, ¿verdad? De lo que fueron las causas de las guerras púnicas. Bien, vamos a hablar de la primera guerra púnica. Bueno, se enfrentaron romanos y cartagineses por el dominio de Sicilia. Por supuesto que esa es la principal isla del lugar. Saben que ustedes tienen que comprender que tomando Sicilia, esto era muy fácil apoderarse de todo el Mediterráneo. Y bueno, los primeros, ¿verdad? Roma vence y se va a desarrollar entre el año 264 al, hasta el 241 a.C. Bueno, las tropas romanas, hablemos del desarrollo, pues las tropas romanas van a avanzar sobre Sicilia, van a capturar, ¿cierto?, las localidades que en el camino se van topando, ¿verdad? Tras un prolongado avance, ¿verdad? Y rodeando el lugar. No se olviden de que los romanos tenían un ejército profesional, eh, a pesar de que ellos eran extraordinarios conquistadores, no siempre fue una ventaja, puesto que los cartagineses ya tenían el dominio marítimo durante este periodo, tenían cierto bastante afianzado el Mediterráneo con, con sus barcos, ¿verdad?, bien aparapetados, apertrechados, por lo tanto les permitió poder recuperar las zonas costeras de ahí del sector de la zona de Sicilia, la isla de Sicilia, y también realizar violentos enfrentamientos, ¿cierto?, entre romanos y los cartagineses. Bueno, como resultado de todo esto, Cartago eh, va a ser desafiado en su propio terreno, y Roma, hasta ese momento poderosa, es poder por tierra, va a comenzar a armarse una flota competitiva para poder enfrentarse a los
cartaginense. Bueno, aparentemente surtió efecto porque en este enfrentamiento entre romanos y cartaginenses el triunfo fue en favor de los romanos. Bueno, en la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses se expanden por toda la península ibérica y van a llegar al límite marcado por los romanos, cerca, ¿cierto?, del río Ebro. Eh, Roma les va a declarar la guerra, mm, especialmente, ¿cierto?, avanzando por la península ibérica, por donde, ¿verdad?, los cartagineses se estaban expandiendo. Y también, ¿cierto?, vamos a tener aquí presente la figura del cartaginés Aníbal, que con su eh, manada de elefantes, ¿verdad?, él logró llegar hasta las puertas de Roma. ¿M? Bueno, finalmente la victoria cayó del lado también romano. ¿Ya? Esta guerra se desarrolló entre el 218 al 201 antes de Cristo. Bueno, la Tercera Guerra Púnica, el ataque que Roma realiza a la capital cartaginesa, van a derrotar definitivamente a Cartago. Roma se va a convertir entonces en la principal potencia del Mediterráneo. Esta guerra se desarrolló entre el año 149 al 146 antes de Cristo. Bueno, para el cierre de la clase, las guerras púnicas se van a denominar a una serie de 3 guerras libradas entre Roma y Cartago en el periodo que va desde el año 264 hasta el 146 a.C. Bueno, para cuando se produjo, ¿cierto?, este conflicto, fue uno de los mayores enfrentamientos bélicos que ha tenido lugar, ¿cierto?, incluso hasta el día de hoy allá en ese sector. ¿Bien? Eso es básicamente, ¿cierto?, la clase de hoy. Recuerden que eh, cada video cuenta, ¿cierto?, con 2 preguntas que usted debe responder. La primera dice, ¿qué son las guerras púnicas? Y 2, ¿cuál etapa de esta guerra fue la más decisiva? Bueno, jóvenes, respondan estas 2 preguntas. Yo me despido, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense.